Hola, buenos días chicos. Una vez más nos vemos aquí en nuestro canal de YouTube para avanzar en el temario que tenemos pendiente de lengua castellana y literatura. Me imagino que todos estáis en casa, que no salís mucho a la calle, que respetáis las normas que nos están imponiendo para que el virus del coronavirus no se expanda y en fin, que estemos sin clases no quiere decir que estemos de vacaciones. Hay que estar en casa y hay que estudiar y avanzar en el temario. Por ese motivo, a través de este canal de YouTube, vamos a intentar avanzar en el temario, en el tema número 7, que se titula Lo que yo te diga. Este tema vamos a iniciarlo con un texto que hay en la página 134. Por supuesto, esto yo no lo tengo que decir, queridos alumnos. Tenéis que sacar el cuaderno, como yo lo digo todos los días en clase, tenéis que sacar el cuaderno y en una página nueva poner el título del tema, el número del tema que es, si es la unidad 7, pues la unidad 7 y la fecha. A partir de ahí empezamos a hacer un mapa conceptual de conceptos tan importantes como los textos dialogados, los textos planificados, los diálogos escritos y las características del lenguaje dialogado. Pero eso no lo hagáis ahora, lo vamos a hacer después. Vamos a empezar el tema leyendo el texto que hay en la página 134 de Adiós Peter Pan. Tenéis que leer el texto detenidamente. Este texto ocupa dos páginas, la página 134 y la página 135. Vamos a intentar hacer una lectura comprensiva de este texto y nos tenemos que fijar sobre todo en las intervenciones de los personajes. Personajes en los que aparecen y las distintas intervenciones, lo que dice cada personaje según nos manifiesta el narrador. El narrador es el que nos indica, dijo este personaje, dijo el otro personaje, ¿vale? Pues eso es a lo que tenéis que prestar muchísima atención de este texto. Si nos fijamos, hay fragmentos, secuencias en este texto que vienen introducidas con un guión. Eso quiere decir que estamos ante un texto dialogado, que hay alternancia de intervenciones de un personaje y de otro. Y que estas intervenciones están colocadas en el texto, están expresadas en el texto literalmente. O sea, lo que dice el personaje literalmente. Por eso es un texto dialogado. Os recomiendo que os fijéis en las distintas intervenciones del narrador, las distintas intervenciones de los personajes, saber lo que dice un personaje, lo que dice otro, cuándo lo dice, quién lo dice, todo. Y también lo que dice el narrador. Una vez que hayamos hecho este tipo de lectura, pasamos a la página 135 y hacemos las actividades de la 1 a la 9. Con eso, supuestamente, hemos comprendido el texto y hemos hecho una lectura profunda de este texto. Nos vamos a la página 136. En la página 136 vamos a estudiar el diálogo. Como ya hemos tenido oportunidad de ver en el texto anterior, un diálogo es un tipo de discurso en el que los personajes alternan sus intervenciones y si ese texto lo registramos en un texto como el anterior, esas intervenciones aparecen literalmente, introducidas por guiones. Por lo tanto, si nos atenemos a lo que dice el libro de texto sobre lo que son los discursos o en los textos dialogados, son diálogos que transmiten literalmente las palabras que intercambian las personas que se están comunicando en ese momento. Son intervenciones que se transmiten literalmente de las personas que intervienen en el acto comunicativo concreto.
Este tipo de intervenciones pueden ser espontáneas o planificadas. Espontánea, de diálogo espontáneo, un tipo de diálogo espontáneo, partimos de que hay varios tipos de diálogo y estamos en el diálogo espontáneo. El diálogo espontáneo más característico sería la conversación. ¿Por qué la conversación es un diálogo espontáneo? ¿Por qué? Pues es un diálogo espontáneo la conversación porque no se ponen ningún tipo de pautas ni se siguen ningún tipo de normas. Es como en función de la forma y la situación comunicativa, los diálogos pueden ser diálogos espontáneos y diálogos planificados. El diálogo espontáneo es, como la palabra lo dice, un tipo de diálogo en el que no hay pautas, ni surge espontáneamente. Es decir, que podemos irnos de un tema a otro sin ningún tipo de problema. Podemos intervenir cuando nos dé la gana. Pueden intervenir en el orden que queramos. Mientras que existe otro tipo de diálogo que sería el diálogo planificado. Ahí sí hay una serie de pautas, ahí sí hay una organización previa en la que se ponen una serie de roles y hay que respetarlos. Por ejemplo, un tipo de diálogo planificado sería un debate. En un debate suele haber un moderador y suele haber personas que debatan, ¿vale? Entonces, cada uno tiene su función, el moderador, el que debate, y luego también hay una defensa particular de cada uno, de las ideas de cada uno. Entonces, en un debate siempre tiene que haber digamos, una perspectiva o una ideología particular propia, una ideología propia que a través de los argumentos tienes que defender. Cada uno tiene su perspectiva, su idea propia y la defiende con sus propios argumentos. Hay otro tipo de texto dialogado que son planificados, como son las entrevistas. En entrevistas hay una persona que hace las preguntas y una persona que las responde. Por lo tanto, hay planificación. Siempre tienen el mismo papel. El que responde tiene el papel de responder y el que hace las preguntas, el entrevistador, tiene la obligación de hacer las preguntas. Por lo tanto, también está planificado. Normalmente una entrevista es sobre un tema, sobre una vida, sobre lo que sea. Está todo planificado. Hay otro tipo de diálogo que sería el diálogo escrito. El diálogo escrito que aparece con frecuencia en la narrativa. Ese tipo de diálogo, digamos que podría ser también otro tipo de diálogo planificado que no es espontáneo porque está organizado, es un diálogo, digamos, virtual, está organizado por un narrador y ese narrador pone en ese diálogo las cosas que él considera oportunas. Para marcar el diálogo en un texto escrito existen los guiones. Cada intervención viene marcada con un guión. Incluso las intervenciones del narrador también pueden venir marcadas con el guión. Bueno, vienen marcadas con el guión o con dos guiones, uno al principio y otro al final, ¿vale? Si nos fijamos en el texto anterior, ahí vemos en distintos apartados, por ejemplo, en el segundo párrafo, donde dice, ¿no quieres quedarte como los otros niños? Es una pregunta, guión, le preguntó. El narrador nos indica que fue una pregunta que hizo el personaje, ¿vale? Y luego responde, si me quedo, dijo, otra aclaración que hace el narrador, dijo, ¿me obligaría usted a ir a la escuela? Si os fijáis, en estas dos intervenciones, una en la intervención del narrador aparece justo en el medio de la intervención y aparece con dos guiones, uno al principio y otro al final, dijo. Y en la intervención anterior aparece al final y solo viene introducido con un guión inicial. Le preguntó, ¿vale? Bueno, pues eso es un texto dialogado escrito que viene con unas marcas gráficas que son los guiones y que nos indican el cambio de intervención. Después tenemos también el lenguaje que utilizan los textos dialogados. Si nos fijamos aquí en la presentación que tenemos detrás,
Son 5 las características que vamos a estudiar nosotros o a las que le vamos a prestar bastante atención. En los textos dialogados aparecen apelaciones al personaje. Por ejemplo, en el texto anterior, ¿verdad que sí? Una pregunta. ¿Me entiendes? Como pregunta. También aparecen las referencias al emisor y al receptor a través de los pronombres personales, tú y yo, o mí, a través de las marcas de persona. También aparecen las interrogaciones y las exclamaciones. También hay bastantes en el texto anterior que hemos visto. El uso de las muletillas, por ejemplo, pues, digo yo, no, y frases inacabadas que en el texto aparecen con los puntos suspensivos. En fin, son una serie de características de los textos dialogados que son interesantes que las tengamos en cuenta a la hora de leer un texto dialogado. Con esto queda explicado todo lo que se refiere a los textos dialogados en esta unidad y yo creo que estamos en disposición de hacer, una vez que tenemos claro, repasamos por el libro, por supuesto, repasamos bien este tipo de textos que hemos visto, el texto dialogado, planificados y no planificados. Planificado el debate, planificado es la entrevista, no planificado, espontáneo, la conversación. Las características del lenguaje dialogado escrito a través de los guiones y luego el lenguaje que se utiliza con las apelaciones, con las interrogaciones, con las marcas personales, con las muletillas y para terminar con las frases inacabadas. Con eso me imagino que controlamos perfectamente esta parte de la unidad y estamos en disposición de hacer las actividades de la página 137, que sería la actividad 11, que viene un pequeño texto que tenemos que analizar y que tenemos que responder a una serie de cuestiones. Con eso y con una actividad de la página 139 que pone el debate, hacemos el número 4, el ejercicio o la actividad número 4. Con esto es suficiente, me la podéis mandar a través de Classroom todas estas actividades y espero que trabajéis estos días y colaboréis con las autoridades sanitarias